cómo cambiar el CSS con JavaScript. Hoy te voy a mostrar cómo hacer que un párrafo cambie de color al darle clic a un botón y también al realizar otras acciones que te mostraré más adelante. Lo primero que hay que hacer es abrir el editor de código y crear un archivo HTML en donde vamos a tener un body y vamos a tener un botón, y después del botón tendremos un párrafo que es el que cambiará de color. Dentro del botón pondré texto como por ejemplo hazme clic, y dentro del párrafo pondré texto como mira cómo cambio de color. Después de eso hay que asignarle un ID al botón y al párrafo para poder manejarlos con el JavaScript. Yo al botón por ejemplo le pondré el botón simplemente, y al párrafo el párrafo, simplemente así. Después de eso podemos crear nuestro archivo JavaScript en donde podremos manejar el párrafo y el botón. Yo le he creado dentro de una carpeta que se llama JS y el archivo JavaScript es main.js. Podemos acceder al HTML con JavaScript de la siguiente forma. Primero creamos una variable que le podemos poner mi botón, esta será para el botón, y después escribiremos lo siguiente: document.getElementById. Es decir, que vamos a obtener un elemento por su ID. Abrimos paréntesis y entre comillas escribimos el ID que le asignamos al botón en el HTML, el cual es el botón. Así que lo escribimos. Y lo mismo sería para el párrafo. Podemos ponerle a la variable en JavaScript y párrafo por ejemplo, y obtener el ID de el párrafo, justo como está en HTML. Bien, ahora necesitamos definir que cuando el usuario haga clic en el botón el color del párrafo cambie. Para eso primero escribimos la variable de mi botón .addEventListener. addEventListener es un escuchador de eventos. Esa es la traducción literaria, que básicamente va a escuchar o va a prestar atención a algún evento o alguna acción que realice el usuario. Entonces después de escribir addEventListener abrimos paréntesis y aquí dentro de los paréntesis escribiremos una serie de parámetros, los cuales van a recibir el addEventListener. El primer parámetro que escribiremos es la acción que va a escuchar. Entonces dentro de comillas escribiremos la acción, que en este caso será clic, porque esperamos un clic del usuario. Luego ponemos coma y escribimos el segundo parámetro. Este segundo parámetro será una función que será la que se active después de haber realizado un clic. La función que queremos realizar es que se cambie de color nuestro párrafo. Yo definiré la función por medio de la sintaxis de ECMAScript 6, el cual es de la siguiente manera: abro paréntesis, luego escribo un signo igual, un signo mayor que, abro y cierro llaves, y dentro de estas llaves estará el código que se disparará cuando se haga clic en el botón. La forma en que podemos cambiar el estilo de un elemento con JavaScript es de la siguiente forma. Tenemos la variable mi párrafo, la escribimos. Después escribimos punto y después la función ClassList. Seguido de eso escribimos punto toggle y abrimos paréntesis. Lo que he escrito aquí es ClassList.toggle. Eso quiere decir que mi párrafo, dependiendo de una acción, que en este caso es hacer clic, va a cambiar su etiqueta de estilo. Entonces aquí dentro de los paréntesis voy a escribir la etiqueta de estilo de CSS que va a tener mi párrafo cada vez que yo haga clic, que en este caso puede ser por ejemplo párrafo -azul. Entonces cada vez que yo haga clic en el botón, mi párrafo va a tener la clase de párrafo azul en CSS, por lo cual podrá cambiar de color. Pero no tenemos definido una clase en CSS, ni siquiera tenemos un CSS. Así que para ello yo creé uno que se llama main.css y el cual lo voy a linkear en mi HTML. Para linkear un archivo en CSS se usa la etiqueta link, que ya el editor de código me la autocompleta, con un rel igual a stylesheet, y aquí en href podemos escribir la ruta de donde está nuestro archivo CSS, la cual es en mi caso carpeta CSS y luego el archivo. También voy a aprovechar para linkear el archivo JavaScript aquí mismo en HTML. Ese se hace con la etiqueta script y dentro de la etiqueta de apertura se escribe src igual a la ruta donde está el archivo, que en mi caso es js igual a
el archivo JavaScript. Bien, tengo el archivo CSS donde yo ya había definido un poco de código solo para que se viera bien el resultado final, pero aquí luego crearé el código para mi párrafo y a la etiqueta párrafo le asignaré simplemente el color negro para asegurarme que siempre sea de color negro. Ahora sí, puedo definir el estilo para la etiqueta párrafo azul, que es la que tendrá nuestro párrafo cada vez que se haga clic en el botón, como ya habíamos definido en JavaScript. Así que escribiré punto párrafo guión azul, abriré llaves y aquí adentro pondré color y le pondré por ejemplo un color azul para que se note. También para que se note más el cambio voy a escribir aquí font size large, es decir que aumente el tamaño de la fuente de letra cada vez que se haga clic también. Luego, para ver el resultado final de nuestro código podemos abrir en nuestro navegador el archivo index.html. Simplemente podemos arrastrarlo desde aquí y pegarlo aquí, y si hacemos clic en el botón pueden observar que aquí abajo el párrafo cambia de color y la letra también se hace más grande. Voy a hacer esto más grande para que se note. Bien, como ya había mencionado, uno de los primeros parámetros del Add Event Listener era el parámetro de la acción, es decir, en base a qué acción del usuario se va a disparar la función que está aquí. En nuestro código habíamos definido que tal acción sería la de un clic, es decir, que cuando se haga clic en el botón se iba a disparar la función, pero esta acción puede variar. Por ejemplo, podemos poner la acción de double click, es decir que cuando el usuario haga 2 clics se va a disparar la misma función. Entonces si yo cambio esto y vuelvo a mi navegador, recargo, cuando solo hago un clic no pasa nada, pero si hago doble clic sí cambia de color el párrafo. Existen otras acciones que puede realizar el usuario, como por ejemplo el momento en que el usuario pasa el cursor sobre un elemento, y eso se realiza con la acción de mouse over que está aquí. Guardo, vuelvo al navegador y recargo, y cuando yo pase el ratón encima del botón, como pueden observar, cambia de color. Y también lo contrario, cuando el usuario quita el cursor del párrafo, y eso se logra con la acción de mouse out. Entonces si yo paso el cursor sobre el botón no pasa nada, pero si salgo de aquí cambia de color. Existen muchas otras acciones que puede realizar el usuario, las cuales estarán en la descripción para que puedas ir probando, pero nosotros podemos asignarle el Add Event Listener no solo al botón sino también al párrafo, o básicamente a casi cualquier otro elemento en nuestro HTML. Si yo pongo mi párrafo.add event listener y le pongo por ejemplo la acción de mouse over, guardo y vuelvo a mi navegador y recargo, cuando pase el ratón encima del párrafo este va a cambiar de color. También puedo definir varios Add Event Listener para el mismo elemento. Entonces por ejemplo puedo copiar esto, pegarlo y aquí hacer otra clase para CSS, que por ejemplo sería párrafo rojo, y puedo definir otra acción como por ejemplo la de doble clic, que la tengo aquí. Entonces vuelvo al CSS y aquí voy a definir la clase de párrafo rojo, y en ella pues simplemente asignamos color red. Entonces con ya esto definido puedo volver a mi navegador, recargar, y si yo por ejemplo pongo el cursor sobre el párrafo sigue cambiando de color azul. Pero en JavaScript también definimos otro Add Event Listener que va a recibir la acción de doble clic y que va a cambiar el párrafo al color rojo. Entonces si volvemos al navegador, recargamos y hacemos esto, el párrafo cambia de color. Y esta es una introducción de cómo cambiar el estilo de CSS en base a acciones de usuarios usando JavaScript.